Hay lugares que exhalan poder antes de que pongas un pie adentro. No necesitan letreros, no necesitan guardias visibles, solo necesitan existir, erguidos sobre la tierra, como una declaración silenciosa de que aquí las reglas que conoces no aplican. Que el Estado, la ley, la justicia ordinaria, son conceptos que se detienen exactamente en el perímetro de esta propiedad, como perros amaestrados que saben hasta dónde pueden llegar. Imagina conducir por una carretera del occidente de México. El calor deforma el asfalto en espejismos. Las montañas no son decorado, son vigilancia natural. Y entonces, entre vegetación cultivada para parecer silvestre, aparece una estructura, alta, silenciosa, con ventanas que no dejan ver hacia adentro, pero que permiten ver perfectamente hacia afuera. Esa es la mansión de Abigail González Valencia, el hombre que los archivos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos describen como uno de los lavadores de dinero más sofisticados del continente. El cuñado, el banquero, la sombra calculadora detrás de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta no es la historia de un capo que dispara, es la historia de uno que firma, que transfiere, que construye y que entendió antes que muchos que el poder verdadero no se exhibe, se arquitectura. Para entender la mansión, primero hay que entender al hombre. Abigail González Valencia nació en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en una familia que cargaba con los códigos no escritos de zonas donde el Estado siempre fue débil y distante. No fue el más ruidoso de su generación, no portaba armas en fotografías, ni presumía camionetas en fiestas. Fue el que calculaba, el que entendió que en el crimen organizado, la longevidad no la garantiza la violencia, la garantiza la invisibilidad estratégica. Cuando su hermana contrajo matrimonio con el Mencho, la alianza familiar se convirtió en alianza criminal de primera línea. El Queenie no era el cuñado decorativo, era el arquitecto financiero de una organización que necesitaba transformar millones de dólares en activos legítimos. Construyó células financieras en Guadalajara, Ciudad de México y Valencia, España. Redes de empresas fantasmas que compraban propiedades en varios países simultáneamente. El dinero sucio entraba por un extremo y salía limpio, con facturas, con razones sociales, con toda la apariencia de negocios inmobiliarios irreprochables. Pero más revelador que sus esquemas financieros era esto. El Queenie tenía una relación obsesiva con el control de su entorno físico. No le bastaba el dinero seguro en cuentas internacionales. Necesitaba que el espacio donde viviera fuera una extensión tangible de ese control. Los operadores criminales de alto rango que trabajan en las sombras desarrollan una necesidad compensatoria de monumentalidad privada. Lo que no pueden mostrar al mundo, lo construyan para sí mismos. El Queenie construyó algo que le dijera cada mañana que su poder tenía peso, metros cuadrados y puertas de acero que ninguna fuerza ordinaria movería. Lo primero que desconcierta: la propiedad no tiene el aspecto que el imaginario popular asocia con las mansiones del narco mexicano. Sin leones dorados, sin fuentes de mármol rosa, sin exceso visible desde ningún ángulo exterior. La estética del Queenie era la del anonimato deliberado, perfeccionado con recursos ilimitados. Desde el exterior, simula ser una finca agrícola rehabilitada, muros de piedra natural de canteras locales, color gris terroso que se mimetiza con el paisaje serrano, vegetación plantada con criterio técnico para interrumpir líneas de visión desde los caminos cercanos, sin que parezca una barrera intencional, sin reflectores visibles de día. De noche, el perímetro se ilumina con sistemas de luz infrarroja, detectables únicamente con equipos militares, invisibles al ojo humano. El visitante casual vería oscuridad total. Los sensores veían absolutamente todo. El acceso vehicular atravesaba dos capas de control, una reja de acero con recubrimiento de madera para mantener la estética rústica, luego una barrera hidráulica, del tipo instalado en embajadas de máxima seguridad, capaz de detener vehículos de 8 toneladas en movimiento. No era decoración,
era ingeniería de contención pura. La estructura principal tiene aproximadamente 2.000 metros cuadrados en 2 niveles visibles, cocina industrial, salas con mobiliario europeo y una biblioteca de paredes forradas en madera oscura con colecciones de libros sobre historia militar, economía política y derecho internacional. No era decoración de aparador, era el material de estudio de alguien que entendía el poder como un sistema que exige mantenimiento intelectual permanente. Bajo la estructura existe un sótano con entrada disimulada bajo el piso de la zona de servicio, dividido en 3 áreas funcionales. La primera, sala de comunicaciones con equipos de cifrado y servidores completamente desconectados de cualquier red externa, información que no existía para ningún sistema de vigilancia digital. La segunda, cámara de seguridad personal con provisiones para varios días, generadores independientes y una salida de emergencia oculta en vegetación densa, diseñada para una sola cosa: desaparecer sin ser visto. Los muros perimetrales ocultan sensores sísmicos que detectan vibración de pisadas humanas antes de que ninguna cámara lo capture. Los techos están reforzados con concreto de alta densidad para resistir impactos de metralla. No es el techo de una casa, es el techo de algo diseñado para sobrevivir una confrontación armada directa. Una fortaleza sin vida adentro es solo un búnker, y el Queenie Mo construyó un búnker. Construyó un mundo con reglas propias y una rutina que perturbaba precisamente porque era completamente normal. Las mañanas tenían textura monástica. En el patio central, abierto al cielo y rodeado por los corredores del primer nivel, una fuente de piedra de cantera verde generaba un flujo constante cuyo ruido dificultaba la captación de conversaciones por micrófonos direccionales externos. Funcional y estético de manera simultánea, exactamente como operaba esta mente. El desayuno era auténtico. Birria de res preparada desde las 4 de la mañana. Tortillas a mano sobre comal de barro negro. Café de olla con canela. No era nostalgia, era control emocional. Una forma de mantenerse anclado a algo con temperatura y textura real, en medio de una vida construida sobre amenazas invisibles y transferencias cifradas. Las noches eran otra cosa completamente. Cuando la mansión recibía visitas, la transformación era total. Una regla absoluta que todos conocían antes de cruzar la barrera hidráulica. Nadie entraba con teléfono celular. Los dispositivos eran depositados en bolsas de blindaje electromagnético, las mismas que usan los ejércitos para aislar equipos de interferencia de señal, disponibles en la entrada con la naturalidad de un guardarropa de club privado de alto nivel. La música era siempre en vivo, grupos transportados con los ojos cubiertos durante los últimos kilómetros. El repertorio alternaba entre música regional mexicana de alta factura y piezas de música clásica ejecutadas por un cuarteto de cuerdas cuyos integrantes nunca supieron la identidad del anfitrión ni el destino exacto de sus actuaciones. Las listas de invitados eran cortas y brutalmente selectivas. Empresarios de Guadalajara con reputación pública impecable. Funcionarios de nivel medio que jamás aparecerían en fotografías comprometedoras. Abogados corporativos especializados en derecho fiscal internacional. Y ocasionalmente, personas llegadas del extranjero cuya identidad no quedó documentada en ningún expediente conocido. En esas reuniones, mientras circulaba vino de denominaciones españolas seleccionadas personalmente, se construyó ladrillo a ladrillo la red que permitió al CJNG extender sus operaciones financieras a escala continental. El talento real ejercido dentro de esas paredes era uno solo: hacer que los acuerdos más oscuros del hemisferio sonaran exactamente como una conversación de sobremesa entre personas razonables. Las habitaciones de invitados tenían ventanas orientadas hacia el interior del patio central, nunca hacia el exterior. Los huéspedes podían ver hacia adentro, jamás hacia afuera.
No era un error de diseño, era una decisión deliberada sobre quién controlaba la información en ese espacio. La tercera área del sótano es el capítulo que ningún expediente ha descrito con precisión. Lo que sí documenta la OFAC es que la propiedad funcionó como punto de coordinación en al menos 3 momentos críticos de la expansión del CJNG. Decisiones sobre alianzas, territorios y eliminaciones, tomadas en un espacio con fuente de cantera verde y cuarteto de cuerdas en vivo. Así funciona el poder criminal cuando alcanza cierta madurez, no en la oscuridad de una bodega con piso de tierra, en la elegancia calculada de un salón con acústica perfecta y ventanas que solo miran hacia adentro. En julio de 2015, Abigail González Valencia fue detenido en Puerto Vallarta. Meses de coordinación entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses que rastreaban sus movimientos con una paciencia proporcional al tiempo invertido en construir el caso. No fue capturado en su mansión. Ese detalle también dice algo. Durante el proceso de extradición, la propiedad entró en un estado que los vecinos describieron de manera consistente, silenciosa pero no abandonada. Los jardines seguían cortados, las luces perimetrales se encendían cada noche con puntualidad exacta, como si alguien siguiera pagando las cuentas, esperando instrucciones que nunca llegaron. Las órdenes de aseguramiento llegaron eventualmente, y la propiedad entró en el laberinto habitual de los bienes confiscados al crimen organizado en México. Disputas de titularidad, procedimientos que avanzan a velocidad institucional. La pregunta sin respuesta sobre qué hacer con una fortaleza diseñada para resistir cualquier intento de acceso desde afuera. Las imágenes disponibles hoy muestran vegetación crecida sin dirección, techos sin el brillo de lo mantenido y muros de piedra gris perfectamente en pie, porque ese tipo de construcción no colapsa fácilmente. El poder fue, la arquitectura del poder permanece. Eso es lo más perturbador de esta historia. No el crimen, no la caída, sino la permanencia muda de los espacios donde ese crimen vivió durante años, como si fuera civilización. Como si los muros de cantera gris pudieran garantizar que durara para siempre. No pudieron, pero siguen en pie.